Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio, les traigo un nuevo video al canal secundario. En el día de hoy, el ranking final, el ranking definitivo de cómo quedó cada selección en la Eurocopa. Del puesto número 24, que es el último seleccionado en participar, hasta el puesto número 1, que evidentemente, como se imaginarán, es la selección campeona. Vamos a repasar en qué posición quedaron en base a las estadísticas y los puntos logrados a lo largo del torneo. Así que espero que les guste la idea del video, que dejen su me gusta, se suscriban al canal, activen la campanita y me sigan en las redes sociales. Y sin dar mucha vuelta, comenzamos con el puesto número 24. Como dato de color respecto a esta Euro, ninguna selección se fue con 0 unidades. Es decir, como mínimo las selecciones no perdieron los 3 partidos que jugaron. Al menos un empate tuvieron de los 3 encuentros disputados, que como mínimo juegan cada una de las selecciones en la Eurocopa. Dicho esto, la peor selección, el puesto número 24, es para Escocia. Una selección que estaba en el grupo A, con Alemania, con Hungría y con Suiza, la cual empató un partido y perdió 2, pero claro, tiene la peor diferencia de gol. 2 goles a favor y 7 en contra. Esto tiene mucho que ver con su debut, donde perdió 5-1 frente a Alemania. Después empató 1-1 con Suiza, perdería 1-0 con Hungría y queda en la última posición. En el puesto número 23 nos encontramos a Polonia, que estaba en el grupo D, con Países Bajos, con Francia y con Austria. También un empate, 2 derrotas, empató con Francia, perdió con Austria y perdió con los Países Bajos. Se va con 3 goles a favor y 6 en contra, una diferencia de -3. En el puesto 22 nos vamos a encontrar a República Checa, que en este caso estaba en el grupo F, con Portugal, con Georgia y con Turquía. Una selección que también empató un partido, perdió 2 y se va con 3 goles a favor, pero 5 en contra, y una diferencia de -2, y por eso queda en esta posición. En el puesto número 21 nos encontramos con Albania, una selección que para mí hizo una buena Euro, pero en cuanto a los números y los resultados, termina siendo de las peores. Un empate, 2 derrotas, 3 goles a favor y 5 en contra. El empate fue frente a Croacia, casi gana ese partido, y derrotas frente a España e Italia por la mínima. En el puesto número 20, justamente, otra selección de este grupo B, los croatas, que terminaron siendo una de las grandes decepciones del torneo, si no la gran decepción. Una selección que empató 2 partidos, perdió 1, 3 goles a favor, 6 en contra, comenzó perdiendo 3-0 frente a nada más y nada menos que España, después empataría 2-2 con Albania y en la última fecha, en el último minuto, Italia se lo empató y terminó 1-1. En el puesto número 19, una selección que nunca tiene una buena copa a pesar de tener buenos jugadores. Me refiero a Serbia, que estaba en el grupo C, integrado por selecciones como Inglaterra, como Dinamarca o también, en este caso, selecciones que a lo largo del torneo podían haber demostrado algo más interesante, como Eslovenia, pero los serbios puntualmente, a pesar de estar en un grupo en el cual eran candidatos a pasar, terminaron con 2 empates y una derrota. Un solo gol a favor y 2 en contra, es decir, una selección que tuvo muy poco poderío ofensivo y se vio reflejado con esta eliminación temprana. En el puesto 18 nos encontramos con Hungría, la primera selección que al menos ganó un partido dentro de las que estoy mencionando. Justamente ganó el último frente a Escocia 1-0, pero perdió los otros 2 frente a Alemania y frente a Suiza, por lo cual se fue con una victoria, 2 derrotas y una diferencia de gol de -3, por lo cual no le alcanzó para terminar dentro de las mejores terceras. E increíblemente, porque terminó última en su grupo, con el puesto número 17 se queda Ucrania. Y digo increíblemente porque nunca había pasado en una Eurocopa que una selección con 4 puntos termine eliminada y además en la última posición. Parece una locura. Sin embargo, lo que pasó acá es que todas las selecciones de ese grupo terminaron con 4 puntos. Y como Ucrania tenía la peor diferencia de gol, de -2, terminó quedando eliminada insólitamente en esta instancia. En el puesto número 16 nos vamos a encontrar con Dinamarca. Un caso particular, porque es una selección que avanzó a octavos de final a pesar de no haber ganado ningún partido en toda la Euro. Jugó 4 encuentros y empató los 3 de fase de grupos y perdió el de octavos de final frente a la selección francesa. Llamativo el caso porque, por ejemplo, Ucrania sumó más puntos en realidad a lo largo del torneo y Ucrania no logró clasificar mientras que Dinamarca sigue a los octavos de final. Se fue con 2 goles a favor, 4 en contra. La verdad, una copa bastante discreta de los daneses, pero así todo llegaron a los octavos de final. En el puesto número 15 nos encontramos con una de las revelaciones, que fue la selección de Georgia. Comandada por Karabatseli y Mamardashvili, una selección que en el grupo F terminó con 4 unidades, producto de una victoria, un empate y una derrota, y que después sería eliminado en los octavos de final con una goleada. Por eso queda tan atrás debido a la derrota 4-1 frente a España. Terminó con 5 goles a favor y 8 en contra. En el puesto 14, Italia.
Otra selección de la cual la verdad se esperaba quizás más y no tuvo una buena Eurocopa. Terminó en su grupo, avanzando después con ese famoso empate frente a Croacia en el último minuto, pero ya en los octavos de final se iría eliminada, en este caso frente a una Suiza que fue superior. Terminaría la Euro con una victoria, un empate, 2 derrotas, 3 goles nada más a favor y 5 en contra. Rumania se va en el puesto número 13, una selección que había sido sorpresa porque había terminado primera en su grupo. Sin embargo, los rumanos, en un grupo particular, porque todos terminaron con 4 puntos, no iban a poder hacer pie en los octavos de final frente a Países Bajos, donde iban a terminar perdiendo por 3-0. Se van con un saldo de una victoria, un empate, 2 derrotas, 4 goles a favor y 6 en contra. En el puesto 12 nos encontramos a los eslovacos, que también estaban en este grupo E y terminaron pasando en tercera posición. 4 puntos cosechados a lo largo de la Euro, una victoria, un empate, 2 derrotas, 4 goles a favor, 5 en contra y a nada de hacer historia eliminando a Inglaterra, donde lamentablemente no le alcanzó y por el gol de Bellingham de chilena terminaron quedando afuera. En el puesto 11 nos encontramos con los eslovenos, también de buena copa, una selección que terminó con 4 empates, una selección que no ganó en todo el torneo, 2 goles a favor, 2 en contra, pero con esa cantidad de empates le alcanzó para llegar a los octavos de final y estar a una definición de penales de llegar a los cuartos, donde lamentablemente erró todos sus tiros frente a Portugal, o mejor dicho, se lució Diogo Costa y terminó quedando eliminada, aunque un puesto 11 la verdad para Eslovenia, más que buena actuación. En el puesto número 10, la siempre insípida Bélgica. Una selección que también en el grupo E terminó segunda por esa cantidad de selecciones con 4 puntos que comentábamos antes y que en los octavos de final frente a Francia no pudo hacer pie. Una selección que perdió por 1-0, que en el caso de los belgas terminaron con una victoria, un empate y 2 derrotas, 2 goles a favor y 2 en contra y poco más que decir. En el puesto número 9, Austria, una selección que sorprendió en fase de grupos, pasando primera en la zona de Países Bajos y Francia, pero que luego terminaría perdiendo los octavos frente a Turquía. 2 victorias, 2 derrotas, 7 goles a favor y 6 en contra para ellos. En el puesto número 8 nos encontramos con Portugal, selección que llegó a los cuartos de final después de avanzar en el grupo F, en el cual terminó primera en su zona. Posteriormente en los octavos de final eliminaría a Eslovenia por penales y justamente por la misma vía terminaría quedando eliminado frente a Francia en los cuartos. 2 victorias, 2 empates, 1 derrota, 5 goles a favor y 3 en contra para ellos. Séptimo, Turquía, otra selección que fue revelación para mí de esta Euro. Una selección que hizo una buena fase de grupos, ganando 2 de los 3 partidos. Luego en los octavos de final iba a quedarse con la victoria frente a Austria y lamentablemente ya en los cuartos iba a quedar afuera, en este caso perdiendo frente a los Países Bajos por 2-1. Una selección turca que se va con 3 victorias, 2 derrotas, 8 goles a favor y 8 en contra. Puesto número 6 para mí, para la gran revelación de esta Euro, que fue Suiza, que en este caso también llegó hasta los cuartos de final. 2 victorias, 3 empates, se va sin perder, en este caso los suizos, 8 goles a favor, 4 en contra, muy buena Euro por parte de Suiza, que terminaría quedando eliminada por penales frente a Inglaterra. En el puesto número 5 aparece la local, Alemania, que venía haciendo un gran torneo, hizo una muy buena fase de grupos, avanzó con comodidad frente a Dinamarca en los octavos de final, se cruzó con Alemania, la campeona, y ahí terminó quedando afuera por 2-1 en tiempo extra. 3 victorias, un empate, una derrota, 11 goles a favor y solamente 4 en contra para ellos. En el puesto número 4 aparece Francia, selección que no tuvo para mí la mejor de las Euros, 2 victorias, 3 empates y una derrota, solamente 4 goles a favor, también recibió pocos, solamente 3, pero la verdad es que muy flojo en general las estadísticas de la selección francesa, que terminó quedando eliminada a manos de España en las semifinales. Países Bajos, por su parte, tuvo una Euro para mí bastante buena. 3 partidos ganados, un empate, 2 derrotas, 10 goles a favor, 7 en contra, llegando a semifinales, una buena posición para mí, donde quedarían eliminados frente a Inglaterra. En la segunda posición nos encontramos con Inglaterra, una selección que estadísticamente hablando, tampoco para mí tuvo un gran torneo. 3 victorias, 3 empates, una derrota, 8 goles a favor solamente, 6 en contra, que tampoco es poco, una selección que tuvo que pasar por tiempo extra frente a Eslovaquia, que tuvo que acceder a los penales frente a Suiza. En general no fue para mí la mejor Euro, pero no deja de ser un finalista. Y por manera, la verdad, arrolladora, además de ser campeón, España se queda con el puesto número 1. Una selección que ganó los 7 partidos que jugó, una selección que solamente una vez tuvo que ir al tiempo extra, nunca a los penales, 15 goles a favor, 4 en contra y una Euro de 100% de efectividad, al menos en cuanto a puntos, para España, que en 7 jornadas acumuló los 21 que podía llegar a cosechar.
No mucho más para decir, espero que les haya gustado la idea del video, que dejen su me gusta, se suscriban al canal, activen la campanita y sin dar muchas vueltas los dejo por hoy. Nos vemos mañana en uno próximo.